Me llamo Soledad, tengo 76 años y vivo sola, en la misma casa donde crié a mis hijos, donde enterré a mi esposo Leobardo, donde aprendí que la vejez no es una enfermedad, sino una prueba de todo lo que construiste o dejaste de construir durante las décadas anteriores. Lo que voy a decirte no lo aprendí en ningún libro, ni lo escuché de ningún médico, ni de ningún familiar bien intencionado. Lo aprendí mirando a las personas que se fueron apagando poco a poco, porque pusieron su destino en manos de otros, y mirando a las pocas que llegaron al final de sus vidas, todavía siendo ellas mismas, todavía eligiendo, todavía en pie. Hay algo que nadie te dice con claridad cuando cumples 60 años, o 65, o 70. Nadie se sienta contigo a explicarte con honestidad lo que viene. La familia te quiere, eso es verdad, y no lo digo con cinismo. Pero el amor de tu familia, por sincero y profundo que sea, no es suficiente para mantenerte entera. Y en algunos casos, y esto duele decirlo, pero lo diré porque alguien tiene que decirlo, el amor de tu familia puede ser exactamente lo que te destruye, si tú no tienes algo sólido debajo de los pies antes de que lleguen a ayudarte. Conozco a una mujer llamada Epifania. Tiene ahora 74 años. Toda su vida adulta la organizó alrededor de sus hijos y su esposo. No porque fuera débil, sino porque creyó honestamente que eso era lo correcto, que eso era lo que significaba ser buena madre y buena esposa. Cuando su esposo murió y sus hijos crecieron y se fueron, Epifania descubrió que no sabía quién era por fuera de esos roles. No tenía amistades propias, no tenía intereses que hubiera cultivado a lo largo de los años. No tenía una forma de moverse por el mundo que no dependiera de alguien más caminando a su lado. Sus hijos, que la amaban genuinamente, tomaron el control. Le dijeron dónde vivir, le dijeron cómo gastar lo que tenía. Le decían qué actividades eran apropiadas para alguien de su edad y cuáles no. Y Epifania los dejó hacer todo eso porque nunca había aprendido a conocerse lo suficiente como para saber qué defender. Hoy vive en casa de su hija mayor. Come cuando le sirven. Sale cuando alguien tiene tiempo de llevarla. Tiene techo, comida, compañía. Y sin embargo, si la miras bien a los ojos, puedes ver que algo en ella lleva años esperando un permiso que nadie le va a dar, porque ese permiso no existe, porque ella dejó de ser la persona que lo otorgaba. Yo me niego a hacer eso, y tú también deberías negarte si todavía estás a tiempo. Voy a contarte las 3 cosas que sí te protegen. No son las cosas que la gente suele mencionar. No son el dinero, ni los hijos, ni la fe, ni la salud en sentido abstracto. Son 3 cosas concretas, construidas con tiempo y con decisiones cotidianas, y ninguna de ellas puede construirla nadie más por ti. Nadie puede heredártelas, nadie puede regalártelas. O las edificas tú o simplemente no están. La primera es la capacidad de moverte sola. No estoy hablando de atletismo, no estoy hablando de correr maratones, ni de ir al gimnasio 5 veces por semana, ni de nada que requiera una membresía o un entrenador. Estoy hablando de algo mucho más elemental y mucho más importante. La capacidad de mover tu propio cuerpo por el mundo sin que nadie tenga que ayudarte a hacerlo. Cumplí los 68 años sintiéndome razonablemente bien. No perfectamente, pero bien. Y entonces, en el transcurso de unos pocos meses, empecé a notar que me cansaba más subiendo las escaleras, que me costaba más trabajo levantarme de una silla baja, que evitaba ciertas cosas sin admitirme del todo que las estaba evitando. Y me acordé de Remedios. Remedios era una vecina mía,
que a los 63 años empezó a moverse menos porque le dolían las rodillas. No era un dolor insoportable, era el tipo de dolor que uno puede aprender a ignorar si quiere, o que uno puede enfrentar si está dispuesto a moverse a través de él. Pero Remedios eligió la otra ruta. Eligió moverse menos, y cada semana que se movía menos, le costaba más trabajo moverse. Y cada vez que le costaba más trabajo moverse, se movía todavía menos. Para cuando cumplió los 70 años, necesitaba que alguien la acompañara para ir al médico. Para cuando cumplió 73, no podía salir de su departamento sin ayuda. No había perdido la memoria, no había perdido la lucidez, había perdido la movilidad. Y la movilidad se llevó todo lo demás. Cuando me di cuenta de que iba por ese mismo camino, tomé una decisión. Decidí moverme todos los días, sin excusas y sin ambiciones exageradas. Empecé a caminar 30 minutos cada mañana antes del desayuno. Empecé a hacer movimientos lentos y deliberados con las articulaciones, todavía en la cama, antes de levantarme. Empecé a no evitar las cosas que me costaban trabajo, sino a hacerlas despacio y con cuidado, porque entendí que evitarlas era exactamente la trampa que Remedios no había podido ver. Hoy tengo 76 años, me visto sola, cocino sola, voy a la tienda sola y cargo mis cosas de regreso a casa. No necesito coordinar mi vida alrededor de la disponibilidad de nadie más. Eso significa que sigo eligiendo. Eso significa que sigo siendo yo. Tu cuerpo es la base de todo lo demás. No lo abandones porque empiece a protestar. Cuídalo, precisamente porque protesta. El movimiento diario, sostenido, sin dramatismo y sin audiencia, es la inversión más importante que puedes hacer en tu propia libertad. La segunda cosa es saber quién eres y no entregarlo. Este peligro es el más silencioso de todos. No llega con portazos ni con anuncios. Llega suavemente, envuelto en preocupación genuina, con la voz y el rostro de las personas que de verdad te quieren. Después de que murió Leobardo, mis hijos empezaron a hacer lo que hacen los hijos buenos. Intentaron protegerme. Al principio fueron cosas pequeñas, que si no debería manejar sola ciertos lugares, que si no sería mejor tener a alguien que viniera a ayudarme con la limpieza, que si quizás la casa era demasiado grande para mí sola. Cada sugerencia sonaba razonable por separado, cada una venía del amor. Y si yo no hubiera tenido un conocimiento muy claro y muy firme de quién soy y de lo que no estoy dispuesta a ceder, las habría aceptado todas, una por una, hasta despertar un día viviendo una vida que no elegí. Recuerdo el momento exacto en que mi hijo Dagoberto me planteó que considerara irme a vivir cerca de él, en otra ciudad. Me dijo que era por seguridad. Me dijo que él podría estar más tranquilo sabiendo que estaba cerca. Me dijo que yo estaría más acompañada. Todo lo que dijo era verdad. Y sin embargo, cuando me senté a escucharme a mí misma, la respuesta fue absolutamente clara. No, no porque no ame a Dagoberto, lo amo más de lo que sé decir, sino porque yo conozco lo que necesito para seguir siendo yo. Conozco mis rutinas, los lugares de esta ciudad que me sostienen, las amistades que tomé años en construir, la forma específica en que organizo mis días para que tengan sentido. Sé lo que estoy dispuesta a negociar y lo que no. Y lo que no incluye entregarle a nadie más el control de mi vida cotidiana mientras yo sea capaz de ejercerlo. Le dije a Dagoberto exactamente eso, sin enojo, sin hacerlo sentir culpable por preguntar. Le dije, entiendo de dónde viene lo que me propones y sé que viene de un lugar bueno, pero mientras yo pueda manejar mi vida, eso es exactamente lo que voy a hacer. Si llega el momento en que eso cambie,
Tendremos esa conversación entonces. Ese momento no ha llegado todavía. Hubo tensión. Hubo conversaciones difíciles que se extendieron durante semanas. Hubo momentos en que sentí la presión de ceder simplemente para hacer las paces y dejar de ser un problema para él. Pero yo sabía quién era, y eso fue suficiente para sostenerme cuando todo lo demás empujaba en sentido contrario. Conozco a una mujer llamada Visitación, que tiene ahora 81 años. Visitación fue cediendo, año con año, una cosa pequeña a la vez, siempre por razones que sonaban completamente sensatas en el momento. Dejó de manejar, dejó su casa, dejó sus actividades, dejó sus amistades, porque la nueva situación las hacía difíciles de mantener. Y hoy, Visitación vive rodeada de personas que la adoran, en una situación materialmente cómoda, sintiéndose profundamente invisible, porque nadie que la rodea la conoce realmente. La conocen como un rol, como una responsabilidad, como alguien a quien cuidar, no como la persona que ella es, con todo lo que eso implica. Eso no es una vida, es una administración. Conócete, sabe lo que defiendes, sabe lo que no darás sin pelear. Y cuando llegue la presión, porque llegará, siempre llega, disfrazada de amor, tendrás algo firme sobre qué pararte. La tercera cosa es aprender a vivir con menos sin sentirte pobre. Esta fue la que más me costó entender, porque va en contra de todo lo que la vida me había enseñado antes. Durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que la seguridad era sinónimo de acumulación. Más ahorros, más posesiones, más comodidades alrededor de mí. Pensaba que mientras más tuviera, más protegida estaría de la vulnerabilidad que viene con los años. Me equivoqué completamente. La verdadera seguridad no está en cuánto tienes, está en cuánto necesitas para funcionar. 4 años después de que murió Leobardo, me senté una noche en la mesa de la cocina a revisar mis gastos con honestidad brutal. Tenía una casa con más espacio del que usaba. Tenía gastos fijos que respondían a una vida que ya no existía. Tenía hábitos de consumo que había mantenido por inercia, por costumbre, por no detenerme a preguntarme si todavía tenían algún sentido. Y me pregunté, con toda la seriedad que pude reunir, ¿para quién es todo esto? No había respuesta honesta que justificara seguir igual. Pensé en Fulgencio, un hombre que conocí hace muchos años, que llegó a sus 78 años atrapado entre lo que había acumulado y lo que podía sostener. Tenía propiedades que no podía mantener, tenía gastos que superaban sus ingresos fijos, y para no perder lo que había construido durante toda su vida, tuvo que empezar a pedirle dinero a sus hijos. Primero discretamente, como si fuera un préstamo temporal, después con regularidad, después con urgencia. Cada llamada que tenía que hacer le quitaba algo de sí mismo. No porque sus hijos lo hicieran sentir mal, eran personas generosas, buenas, sino porque él sabía que cada peso recibido era un pedazo de su independencia que se iba para no regresar. Yo no quiero eso. Reduje lo que necesitaba, vendí lo que no usaba. Aprendí a distinguir entre lo que me da bienestar genuino y lo que simplemente me resulta familiar porque lo he tenido siempre. Y lo que encontré del otro lado de ese proceso fue algo que no esperaba. Me sentí más libre, no más pobre, más libre, más liviana, más entera. Cuando no necesitas mucho, nadie tiene palanca sobre ti. No estás endeudada con nadie por tu supervivencia. No tienes que morderte la lengua para preservar una relación que te cuesta dinero. Puedes decir lo que piensas. Puedes irte si necesitas irte. Puedes quedarte porque quieres quedarte, no porque no tienes a dónde más ir. Conozco a Purificación, que tiene 79 años
y sigue manteniendo una casa que no puede pagar sola, por orgullo, por apariencia, por no querer que nadie sepa que las cosas han cambiado. Sus hijos cubren la diferencia cada mes sin decir nada. Ella se dice que no les cuesta nada, pero yo la miro y entiendo lo que le cuesta a ella. Le cuesta en libertad, le cuesta en la capacidad de decir lo que piensa sin miedo. En papel tiene más que yo. En la práctica es considerablemente menos libre. Necesitar poco no es pobreza. Es una forma de poder que muy pocas personas entienden hasta que ya es tarde. Hay una pregunta que me hago cada vez que alguien de mi familia intenta convencerme de ceder algo que no quiero ceder. Me la hago en silencio, antes de responder. La pregunta es, si accedo a esto, ¿quién seré del otro lado? No qué tendré o qué perderé en términos materiales, sino quién seré. Si la respuesta es que seré menos yo misma, la respuesta a su propuesta es no. Así de simple, así de difícil, porque a veces decir no a las personas que amamos es lo más duro que existe, pero entregarse a ellas por no soportar la incomodidad de decirles no es infinitamente más costoso. Lo que entregas en esos momentos no regresa. Entonces ahí están, las tres cosas. Muévete todos los días, sin espectáculo y sin parar. Conócete tan bien que nadie pueda decirte quién debes ser. Y aprende a vivir con lo que necesitas, no con lo que acumulaste por costumbre o por miedo. Tu familia puede amarte profundamente y aún así, sin quererlo, reducirte. No porque sean malos, sino porque si tú no tienes estas cosas construidas dentro de ti, el amor de los demás no tiene dónde apoyarse. Termina convirtiéndose en control, en sustitución, en una vida gestionada por personas que te quieren pero que no son tú y que nunca podrán serlo. Tienes tiempo de construir esto. Si tienes 55 años, tienes tiempo. Si tienes 68, tienes tiempo. Incluso si tienes 73, tienes tiempo de comenzar algo. Pero no puedes esperar más. Cada semana que pospones es una semana en que el terreno debajo de tus pies se vuelve un poco más inestable y la tarea un poco más difícil. Empieza hoy, no mañana, hoy. Mueve el cuerpo, aprende quién eres, necesita menos. Eso es todo, y es suficiente para cambiarlo todo. Si algo de lo que dije te llegó, déjame un comentario. Los leo todos, y significan más de lo que imaginas. Y si quieres quedarte un poco más en esta conversación, hay otro video esperándote sobre las 5 decisiones que tomé después de los 70, que cambiaron completamente cómo vivo ahora. Decisiones que nadie a mi alrededor entendió en su momento y que hoy son la razón de que siga siendo yo. Dale clic ahora. Y si quieres seguir volviendo, suscríbete. Aquí estaré.